Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, un día más, aquí juntos, para poder alabar al Señor, exaltar su nombre, poder también meditar en su palabra. Gracias al Señor por estos días que nos está dando, en el cual podemos sentarnos a los pies del Señor Jesucristo y poder reflexionar en cuanto a su obra en la cruz del Calvario. Vamos a tener una palabra de oración y luego vamos a reflexionar en la palabra del Señor. Padre, en esta noche te damos las gracias por la bendición que nos das, de nuevamente poder conectarnos y poder estar juntos, alabándote, exaltando tu nombre, bendiciéndote, Señor, dándote las gracias por todo lo que tú haces por nosotros y a la par, Señor, poder también dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas y también ahora poder compartir tu palabra. Te rogamos, amado Dios, que tú puedas hablarnos de una manera muy especial a cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. En Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 33, las Sagradas Escrituras dicen de la siguiente manera: Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Es indudable, amados hermanos y amigos, que la historia de la raza humana está llena de grandes hombres y mujeres, de grandes personalidades que han influenciado tremendamente en el mundo, en el campo de la política, en el campo de la literatura, el arte, la ciencia, la filosofía, la religión. Podríamos evocar a Platón, Sócrates, Alejandro el Grande, a Bonaparte, a Mozart, a Chopin, a Picasso, a Da Vinci, a Churchill, a Washington, a Buda, a Mahoma. Quizás podemos añadir a Víctor Hugo, a Sarmiento, a Einstein, a Alva Edison. Pero ninguno de los mencionados y otros más se compara con Jesús de Nazaret. Él es incomparable. Cristo es incomparable en todo el sentido de la palabra. Incomparable en su nacimiento, nadie nació como Él. Incomparable en su vida, nadie vivió como Él. Incomparable en sus enseñanzas, nadie enseñó como Él. Sus enseñanzas profundas. Incomparable en sus obras, nadie hizo las obras que Él hizo. Aún incomparable en su muerte, nadie murió como Él, fue crucificado. Aún incomparable en el propósito de su muerte, Jesús, y solamente Jesús de Nazaret, murió con un propósito. Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Fue crucificado para que tú y yo seamos bendecidos en este mundo y por toda la eternidad. Cristo es incomparable. Sin embargo, Él tuvo que morir crucificado en una cruz. Permítame primeramente hablar de la crucifixión de Cristo en sí. Cuando uno piensa en la crucifixión de Cristo a la luz de las Escrituras, uno puede entender en primera instancia que este fue un evento planeado. La crucifixión de Cristo no fue un evento circunstancial, no fue un evento fortuito. La crucifixión del Señor fue un evento planeado en la eternidad por el Dios omnipotente. Fue planeado en la eternidad por el Creador del universo. Nació en la mente y el corazón del Creador. Fue planeada desde la eternidad. Fue un evento motivado por el amor divino. La obra de Cristo en la cruz fue impulsado por el inmenso amor que Dios tiene hacia su criatura, que Dios tiene hacia la humanidad caída, que Dios tiene hacia cada ser humano creado a su imagen y semejanza. La Escritura diría: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La crucifixión de Cristo fue impulsado por el inmenso amor de Cristo hacia la humanidad. Jesús no murió como un mártir por sus sueños, por sus ideales. No murió como un revolucionario que intentó cambiar el mundo. Él murió por amor profundo a una raza malvada. Él llegó a decir: nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y
y de volverla a recibir. Esto es lo que ordenó mi Padre, diría el Señor. La crucifixión de Cristo fue un evento con propósito definido. El propósito definido está claramente diseñado en las Escrituras. El propósito divino era salvar a la raza humana del pecado. Pecado, esta palabra que esta sociedad niega, ridiculiza, minimiza, justifica. El ateo niega su existencia, afirma que el pecado no existe, que solamente está en la mente del ser humano y que hay que borrarla de la mente de las personas. El evolucionista afirma que el pecado es un rezago de nuestra etapa animalesca. El racionalista ridiculiza el pecado, el moralista lo minimiza. Pero el pecado es tan real porque las Escrituras lo describen: todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Pero no solamente es porque la Biblia lo describe, sino porque vemos sus terribles consecuencias, efectos en la historia de la raza humana. Todos los días vemos los efectos y las consecuencias del pecado en nuestra sociedad. La violencia, los crímenes, el libertinaje sexual, la corrupción, la injusticia social, la explotación, la delincuencia, los divorcios, las madres solteras, la pobreza, la miseria, el sufrimiento, el dolor, la muerte, son evidencias palpables de que el pecado es una realidad. Todo el género humano ha pecado contra Dios, se ha rebelado contra Dios, ha desobedecido a Dios, no ha cumplido el propósito para el cual fue creado. Cristo fue crucificado para librar al hombre del dominio del pecado. Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Cristo fue crucificado para que tú y yo seamos libres del pecado que nos domina, del pecado que nos esclaviza. También Cristo fue crucificado para que nosotros seamos libres de la pena del pecado, la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. La paga del pecado es muerte física, es muerte espiritual y es muerte eterna. El pecado no solamente trae consecuencias trágicas para la humanidad en este mundo, sino también trae consecuencias trágicas por toda la eternidad, condenación eterna. Pero también Cristo fue crucificado para librarnos de la presencia del pecado, librarnos de la presencia del pecado en nuestras vidas, una presencia de la que seremos librados completamente en la eternidad cuando Él venga por segunda vez. La crucifixión de Cristo fue un evento único y perfecto. La crucifixión del Señor es el único plan de Dios para salvar a la raza humana. Dios salva única y exclusivamente a través de Jesús. Y es bueno que lo entendamos claramente. Dios salva única y exclusivamente a través de Jesús. No existe tal cosa como todas las religiones son iguales. Todas las religiones llevan al cielo. Todas las religiones tienen algo de verdad. No es cierto eso. La obra de Cristo en la cruz fue perfecta, fue completa. No hay nada que hacer para completarla. No puedo completar la obra de Cristo en la cruz con mis buenas obras. No puedo completar la obra de Cristo en la cruz con mi ética moral elevada. No puedo completar la obra perfecta de Cristo en la cruz con mi religión o con guardar días o fiestas, ni siquiera con cumplir la ley de Moisés. La crucifixión de Cristo es la oferta de amor de Dios para salvar a la raza humana. Es un regalo de la gracia de Dios. Nadie, ningún ser humano merece ser salvo. Ningún ser humano merece vivir con Dios. Ningún ser humano merece las bendiciones de Dios. Todos merecemos la condenación eterna. La crucifixión de Cristo es en ese sentido una oferta de amor del Dios omnipotente para salvar a sus criaturas. La segunda cosa que queremos mirar rápidamente, nuestra respuesta al Cristo crucificado. Cuando Cristo fue crucificado, una multitud de gente estaba presente. Multitud del pueblo, había un grupo de mujeres que lloraban, estaban los malhechores que fueron crucificados al costado suyo, los gobernantes, los principales judíos, los soldados, el centurión, los conocidos de Jesús y otras mujeres. Ellos de una u otra manera representan a la raza humana
en las distintas respuestas que han dado al Cristo crucificado y a esa oferta de salvación y vida eterna. Hay 3 respuestas que los seres humanos podemos dar a la oferta de amor, de salvación que nos otorga el Cristo de la cruz. Primeramente, puede ser una respuesta de indiferencia, una actitud de indiferencia hacia el Cristo crucificado. La Biblia dice, y el pueblo estaba mirando. Lucas 23:35, y el pueblo estaba mirando. Mucha gente de la multitud eran simples curiosos que estaban como meros espectadores de la crucifixión de unos reos más, por decir así, de los muchos que los romanos habían crucificado. Gente que quizás en algún momento fueron beneficiados por el Señor, quizás oyeron su palabra, su mensaje, quizás fueron sanados en algunos casos, otros quizás fueron alimentados por el Señor, otros fueron liberados de los poderes demoníacos, pero gente que quizás luego se golpearía incluso el pecho lamentándose. Mucha gente hoy asume la misma respuesta ante el Cristo de la cruz. Mucha gente religiosa o moralista que mira la obra de Jesús de una manera indiferente. Saben del sufrimiento del Señor, saben de su muerte, saben de su resurrección de una manera teórica, pero no desean apropiarse de esa oferta de salvación y vida eterna. No quieren hacer la suya, no quieren ser salvos. Viven lejos de Dios. Son gente religiosa que aparentan piedad, pero están lejos de Dios. Son gente que llora, gente que se lamenta, gente que se golpea el pecho quizás, pero no acepta el regalo de la salvación porque no quiere renunciar a su vida de pecado. No basta con llorar, no basta con golpearse el pecho, no basta con mirar de lejos la crucifixión del Señor. Las consecuencias de esa actitud de indiferencia, de esa respuesta de indiferencia, será causa de condenación y ruina eterna, sin Dios y sin esperanza. Mucha gente, quizás tú, eres indiferente a la crucifixión de Cristo, al Cristo crucificado. Es un evento más quizás para ti, es un evento que acaeció en algún punto de la historia, pero no me interesa, no me importa, tengo mi religión, tengo mi forma de pensar, quiero vivir mi propia vida. Esa actitud de indiferencia hacia la oferta de amor del Cristo crucificado será causa de tu ruina eterna. Número 2, vemos una actitud de burla y desprecio, graficado en los soldados, en los gobernantes y en el malhechor no arrepentido. Dice el Evangelio de San Lucas 23, del 35 al 39, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también lo escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Sigue la escritura diciendo, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esta gente se burlaba del Salvador del mundo, despreciaron, se burlaron de su amor, de su obra en la cruz. Lo vieron como un simple ser humano más, como un malhechor crucificado. Rechazaron su oferta de salvación y vida eterna. Mucha gente atea e incrédula hoy asume la misma actitud. Rechazan, niegan la existencia de Dios, rechazan y niegan la divinidad de Cristo. Se burlan de las Escrituras, tildándolas de falsas y obsoletas. Se burlan de los principios y valores cristianos, afirmando que no son pertinentes para la sociedad posmoderna en la que nos toca vivir. Prefieren aceptar las falacias de las filosofías humanas, las perversiones de las ideologías ateas, las teorías de la pseudociencia. Se burlan de los símbolos cristianos, hacen mofa del Salvador del mundo. Gente que cree que escapará del juicio del Todopoderoso. Gente que rechaza al Cristo crucificado por soberbia, por egoísmo, por maldad, por necedad. Pero su soberbia, su incredulidad,
será la causa de su ruina eterna. De repente es la actitud que tú estás asumiendo en estos tiempos hacia Cristo. Rechazas a Cristo, rechazas la existencia de Dios, rechazas su palabra. Crees que nunca acaeció este evento de la crucifixión. La peor maldad del ser humano es rechazar la oferta de amor de Dios hacia sus criaturas. La tercera respuesta la vemos graficada en el ladrón arrepentido y en el centurión. La Escritura dice en Lucas 23, del 40 al 43. Pero el otro le contestó y respondiendo le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Más abajo dice la Escritura: cuando el centurión vio lo que había acontecido, glorificaba a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo o inocente. Vemos ahí la respuesta correcta que los seres humanos debemos de dar hacia el Cristo crucificado. Estas personas reconocieron que eran pecadores. Tenemos que reconocer que somos pecadores, que Cristo es santo, es puro, es perfecto, es inmaculado, que Él no merecía morir en la cruz del Calvario. Yo merecía morir, yo merecía estar crucificado ahí. Tenemos que aceptar que merecemos la condenación divina, que no somos víctimas de Dios, no somos víctimas del ciego destino, somos responsables de nuestras decisiones y acciones. Si estamos sufriendo por nuestros pecados, nosotros somos culpables. Si nos vamos al infierno, nosotros somos culpables porque hemos tomado una mala decisión, porque hemos decidido vivir para el diablo, hemos decidido vivir para el infierno, hemos decidido vivir lejos de Dios. Número 3, tenemos que creer que Cristo es el Rey que reina y gobierna y que reinará y gobernará eternamente. Creer que Él es santo, que Él es justo, que Él es perfecto. Creer que Él es más que un simple profeta, más que un simple maestro, más que un simple fundador de una religión, más que un buen hombre, más que un revolucionario. Cristo es Dios, es Señor, es Salvador y es Rey. Es lo que le dijo este malhechor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre con sus ojos físicos vio a un hombre que estaba siendo crucificado, pero con los ojos de su fe vio al Rey del universo que estaba muriendo en la cruz para traer salvación y vida eterna a todos aquellos que rinden su vida a Jesús. La consecuencia fue que este tipo de respuesta resulte en salvación y vida eterna. La respuesta que Jesús le dio a este hombre fue: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es interesante que la primera persona que fue beneficiada por la obra de Cristo en la cruz no fue una persona religiosa, no fue un moralista, no fue un filántropo, fue un vil criminal que puso su confianza en Jesús. Note bien, es notable que la primera persona que fue beneficiada por la obra de Cristo en la cruz y llevada al paraíso no fue una persona religiosa, no fue un moralista, fue un vil criminal, con un pasado negro, con un pasado miserable, fue alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios, porque Él puso su confianza en Jesucristo. Amigo, no importa tu pasado, no importa qué tan vil seas, qué tan malo seas, qué tan bajo hayas caído, Cristo te ama y tiene poder para perdonarte, tiene poder para transformarte y tiene poder para salvarte. Si tú te consideras amigo, amiga, una buena persona, no permitas que tu falsa moralidad sea la causa de tu ruina eterna. Nadie hay bueno en este mundo. Todos somos viles pecadores ante los ojos de Dios. En este mundo solamente hay dos tipos de personas y todos son pecadores. Estamos los pecadores perdidos y condenados por el juicio de Dios, y están los pecadores salvados por la gracia de Dios.
Todos somos pecadores. La única diferencia es que un grupo son pecadores perdidos que rechazan la gracia y la misericordia de Dios, y hay un grupo que también son pecadores, pero son pecadores salvados por la gracia de Dios. Gente que decidió rendir su vida a Cristo, gente que aceptó su condición pecaminosa, gente que renunció a su pecado y puso su confianza en el Cristo de la cruz. Amigo querido, ¿con cuál te identificas tú? ¿Con los incrédulos que rechazan a Jesús y serán condenados eternamente? ¿O te identificas con los seguidores del Señor Jesucristo, quienes le rinden su vida a Él, aceptando su oferta de salvación y vida eterna? Permítame terminar en esta noche. Cristo fue crucificado por ti y por mí. Tú y yo merecíamos estar en la cruz, porque nuestras obras así lo ameritan. En la cruz Dios demostró su amor por toda la raza humana. Hizo todo para que ella sea salva del pecado. Hizo todo para que seas bendecido en este mundo, para que tú y yo podamos ser bendecidos por Dios en este mundo y por toda la eternidad. ¿Cómo responderás al Señor? ¿Con indiferencia? Esas son cosas de religiosos, no me interesan, no me incumben, voy a seguir viviendo mi vida. ¿Será esa tu actitud en este tiempo de Semana Santa? ¿O de repente actuarás con desprecio y burla y rechazo? Son asuntos de gente ignorante, son mentiras, falacias de gente engañada, y seguirás viviendo tu vida de pecado, de maldad e incredulidad. O de repente reaccionarás con arrepentimiento y confianza en el Señor crucificado. ¿Cómo responderás al Cristo crucificado? ¿Cómo responderás a la oferta de amor y salvación que Dios tiene para ti? Si tú en esta noche quisieras aceptar, recibir la oferta de amor y salvación que Dios logró para ti y para mí en la cruz del Calvario, yo te invito a recibirlo. Ya Dios ha hecho todo para que tú y yo vivamos en el cielo. Ya Dios ha hecho todo para que tú y yo podamos vivir con Dios desde ahora y para siempre con Él. Lo único que tú tienes que hacer, reconocer que eres pecador, renunciar a esa vida de pecado y rendir tu vida a Cristo. ¿Quieres rendir tu vida al Señor? ¿Quieres aceptarle como tu Rey? ¿Quieres decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Si tú lo quieres hacer, yo voy a hacer una oración y quiero que tú repitas esta oración sinceramente conmigo. Padre, en esta noche te doy las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque entiendo que la obra tuya en la cruz del Calvario fue por amor a mí. Fue porque tú quieres bendecirme aquí en la tierra y por toda la eternidad. Reconozco que sé muchos de los eventos acaecidos en Semana Santa, pero nunca me he apropiado de esa obra perfecta en la cruz. Y esta noche yo me quiero apropiar. Quiero recibir esa salvación, quiero recibir esa vida eterna, quiero recibir esa vida nueva que tú ofreces a los que se arrepienten, Señor. Perdóname mis pecados, perdóname, Señor. Reconozco que soy pecador, que he vivido lejos de ti. Padre, te acepto como mi único Señor y Salvador. Rindo mi vida a ti, Señor. Renuncio a mis pecados, renuncio a mi vida equivocada. Me entrego a ti para amarte, para servirte y obedecerte. Acéptame, Señor, y que nada ni nadie me separe nunca de tus brazos. En el nombre del Señor Jesús te lo ruego. Recíbeme, Señor. Amén y amén. Si tú, amado hermano, amigo, has hecho esta oración sinceramente, te animo a continuar en esta experiencia de fe. Todos los días ora, conversa con Dios. Todos los días tómate tu tiempo para leer su palabra, búscate una Biblia. Empieza a asistir a una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Júntate con otros cristianos para que juntos puedan crecer en su relación con Dios y comienza a compartir lo que Dios está haciendo en tu vida con las personas que tú amas. Que Dios les bendiga.